El tenedor de plata, diminuto y ornamentado, se movía con una lentitud exasperante sobre el plato de porcelana, empujando un guisante solitario de un lado a otro. La mano que lo sostenía pertenecía a una niña de 3 años, Lily, cuyo silencio era más sonoro que cualquier ruido en el lujoso restaurante con estrellas Michelin. Sentado frente a ella, su padre, Marco de Luca, la observaba con una mezcla de amor infinito y una desesperación que parecía tallada en su rostro. Su traje a medida, su reloj carísimo, todo el aura de poder que emanaba se desvanecía ante la quietud de su hija. Yo, Elena García, solo era una camarera más esa noche, navegando entre mesas de ricos con una sonrisa profesional que ocultaba mis propias deudas y preocupaciones. Mi vida era una rutina de comandas y pies doloridos. La mesa de Marco de Luca no era diferente a las demás, un hombre poderoso con una tristeza palpable. Pero entonces, la niña levantó su pequeña mano. Sus ojos enormes y oscuros se encontraron con los míos a través del salón. Y con una claridad que cortó el aire y silenció las conversaciones cercanas, pronunció una sola palabra que lo cambió todo para siempre. Una palabra que, según supe después, no había dicho en más de un año. Me señaló y dijo, «Mamá». El impacto de esa palabra resonó en el comedor como un disparo. Los cubiertos se detuvieron a medio camino de las bocas, las cabezas se giraron, y un silencio denso y pesado cayó sobre todos nosotros. Pude sentir docenas de ojos fijos en mí, pero los únicos que importaban eran los de Marco de Luca. Su expresión, antes una máscara de dolor contenido, se resquebrajó, mostrando un torbellino de sorpresa, esperanza, y una vulnerabilidad que no encajaba con el hombre que los periódicos llamaban el fantasma. Me quedé paralizada, con la bandeja en la mano, mi corazón martillando contra mis costillas. Fue un instante que pareció durar una eternidad, un momento en el que mi mundo anónimo y predecible se vino abajo. Si alguna vez has sentido que tu vida da un vuelco en un solo segundo, sabes exactamente de lo que hablo. Si esta historia ya te está atrapando, te agradecería mucho que te suscribieras y activaras las notificaciones. Un simple me gusta o un comentario sobre lo que sientes nos ayuda a seguir contando historias como esta. En ese momento, no sabía que esa palabra no solo rompería el silencio de una niña, sino que también sería la llave que abriría la puerta a un mundo del que nunca podría volver a salir. Al día siguiente, 2 hombres de aspecto severo y trajes idénticos me esperaban a la salida de mi turno. No fueron maleducados, pero su cortesía tenía un filo de acero que no admitía negativas. Me escoltaron a un coche negro con los cristales tintados y me llevaron a un edificio de oficinas en el corazón financiero de Madrid. Un lugar tan impersonal y frío como una tumba de mármol. En la última planta, en un despacho con vistas a toda la ciudad, Marco de Luca me esperaba. No se levantó. Simplemente me indicó la silla frente a su escritorio. Fue directo al grano, con una voz grave y controlada que no dejaba espacio para la negociación. Me ofreció una suma de dinero que me hizo sentir mareada. Una cifra que no solo saldaría las deudas astronómicas del tratamiento de mi madre, sino que me garantizaría una vida sin preocupaciones. A cambio, solo pedía una cosa: que me convirtiera en la cuidadora de Lily a tiempo completo. Que viviera en su casa, que fingiera ser la figura que su hija creía ver en mí. La lógica me gritaba que huyera, que aquel hombre era peligroso, y su mundo una oscuridad en la que no debía entrar. Pero entonces, recordé la mirada de Lily, esa conexión inexplicable. Y acepté. No por el dinero, sino por la esperanza rota en los ojos de un padre y la soledad en los de su hija. La mansión de Marco de Luca no era un hogar, era una fortaleza. Ubicada en una urbanización privada en las afueras, era una obra maestra de la arquitectura moderna, toda de cristal, acero y mármol blanco, tan impresionante como impersonal. Al llegar, sentí como si estuviera entrando en un museo de arte contemporáneo, no en la casa de una familia. El silencio era el principal habitante, un silencio pesado, denso, que se aferraba a los muebles de diseño y a los pasillos interminables. Me asignaron una suite de habitaciones más grande que todo mi antiguo piso, con un ventanal que daba a un jardín meticulosamente cuidado, pero vacío de vida, sin un solo juguete a la vista.
El personal, un ama de llaves y un par de empleados de seguridad, se movía con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal. Durante los primeros días, me sentí como una intrusa, un objeto fuera de lugar. Coloqué mis libros de bolsillo en las estanterías de diseño y una pequeña maceta con una planta en el alféizar de la ventana. Un torpe intento de inyectar algo de mi calidez, de mi desordenada humanidad, en aquella jaula dorada que ahora debía llamar hogar. Cada rincón gritaba lujo y poder, pero también una soledad y un dolor tan profundos que casi se podían tocar. Mi relación con Lily comenzó como un delicado baile sobre un campo de minas emocional. La niña me aceptaba cerca, pero se mantenía en su propio mundo, un universo de silencio y observación. Pasábamos las horas en su cuarto de juegos, un espacio lleno de los juguetes más caros que se pudieran imaginar, pero ella apenas los tocaba. Yo le leía cuentos, cambiando las voces, haciendo el tonto, intentando arrancarle una reacción, cualquier cosa. Le hablaba constantemente, contándole sobre mi vida, sobre los pájaros que veíamos en el jardín, sobre el color de las nubes. La mayoría de las veces, mis palabras simplemente se perdían en el aire, sin recibir respuesta. Marco nos observaba desde la distancia, a menudo a través de las cámaras de seguridad que salpicaban la casa, o a veces desde el umbral de una puerta. Su presencia era una presión constante, un recordatorio de lo que estaba en juego. No me pedía resultados, pero su mirada anhelante lo decía todo. Una tarde, mientras le construía un castillo de bloques, Lily se acercó y, sin mirarme, colocó un bloque sobre el mío. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para mí fue un terremoto. Fue la primera grieta en el muro de hielo que la rodeaba, y me aferré a esa pequeña esperanza con todas mis fuerzas. Poco a poco empecé a comprender la verdadera naturaleza del mundo en el que me había metido. La mansión no era solo una fortaleza contra la tristeza, sino contra enemigos muy reales. Empecé a notar los detalles, los coches que nunca entraban del todo en la propiedad, pero vigilaban desde la distancia. Las conversaciones telefónicas de Marco, siempre en voz baja y en un italiano rápido y cortante, con palabras como territorio, respeto y consecuencias, repitiéndose como un mantra oscuro. Una noche, no pudiendo dormir, bajé a la cocina a por un vaso de agua y lo vi en su despacho, reunido con hombres que no formaban parte de su equipo de seguridad habitual. Eran más duros, con cicatrices que contaban historias y una mirada que delataba una vida de violencia. No hablaban de negocios, hablaban de un hombre, Antonio Russo, un nombre que Marco pronunció con un veneno helado que me recorrió la espalda. Me retiré a mi habitación en silencio, el corazón desbocado. El dinero, la casa de lujo, todo palidecía ante la cruda realidad. No estaba cuidando a la hija de un empresario rico y afligido. Estaba viviendo en la casa del líder de la mafia, un hombre cuyo dolor lo hacía peligroso y cuyo amor por su hija lo convertía en una fuerza capaz de cualquier cosa. Me sentía atrapada, con las paredes de mi pequeña vida cerrándose sobre mí. Cada llamada de un número desconocido me hacía saltar, cada sombra en el pasillo me parecía una amenaza. La seguridad que una vez di por sentada se había evaporado, dejando solo un miedo frío y constante. La amenaza se materializó una tarde lluviosa de martes. Llamaron a la puerta con una insistencia violenta que hizo temblar el marco. No era Ricardo. Eran dos hombres corpulentos, vestidos con ropa barata y con la clase de rostros que prometían dolor sin necesidad de palabras. Eran cobradores de la agencia de préstamos a la que había recurrido para una de las cirugías de mi madre, una de esas empresas que operan en los márgenes de la legalidad. Uno de ellos me empujó hacia adentro, mientras el otro cerraba la puerta a mi espalda.
Su aliento olía a tabaco rancio y a café barato. Me hablaron de los intereses acumulados, de mi falta de responsabilidad. Uno de ellos agarró una foto de mi madre de la repisa y la examinó con una sonrisa cruel. «Sería una pena que algo le pasara a tu única familia, ¿verdad?», dijo, su voz un susurro grasiento. El miedo me paralizó. No era una amenaza de desahucio, era una amenaza física, real y directa. Estaba completamente sola, a merced de hombres que veían mi desesperación no como una tragedia, sino como una oportunidad para ejercer su poder y su crueldad. Sabía que no se irían solo con promesas. Justo cuando el hombre que sostenía la foto levantó la mano, como para enfatizar su siguiente punto con un golpe, el sonido de un coche de lujo deteniéndose bruscamente en la calle de abajo llegó hasta nosotros. Los dos matones intercambiaron una mirada de confusión, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. La puerta de mi piso se abrió de golpe, arrancada de sus goznes, y dos de los guardianes de seguridad de Marco, los mismos que patrullaban la mansión, entraron con una eficiencia silenciosa y letal. No hubo gritos ni una pelea prolongada. Fue una coreografía de violencia contenida y precisa que dejó a los dos cobradores inmovilizados en el suelo en cuestión de segundos, gimiendo de dolor. Y entonces, en el umbral de la puerta rota, apareció él, Marco de Luca. Su traje estaba impecable, ni una gota de lluvia lo había tocado, pero sus ojos eran una tormenta. Su mirada pasó de los hombres en el suelo a mi rostro aterrorizado, al desorden del apartamento, a la foto de mi madre que había caído al suelo. No dijo nada, pero el silencio que trajo consigo era más pesado y amenazante que cualquier grito. Había visto mi mundo, mi vulnerabilidad, y su reacción era algo que no podía predecir. Marco no me miró directamente al principio. Su atención se centró en la escena con una intensidad glacial. Se acercó a uno de sus hombres y le hizo una pregunta en voz baja, casi un murmullo. El guardia respondió con la misma discreción, entregándole un teléfono con información ya en la pantalla. Pude ver el nombre de la agencia de préstamos, el monto de mi deuda, detalles de mi vida que él no tenía por qué saber. Su mandíbula se tensó, un único músculo crispándose en su mejilla. Luego sus ojos se posaron en la marca roja que empezaba a formarse en mi brazo, donde uno de los cobradores me había agarrado. La furia en su mirada fue tan pura y tan violenta que me hizo dar un paso atrás. No era una ira explosiva, sino algo mucho más peligroso, una rabia fría y controlada. Se agachó, recogió la fotografía de mi madre del suelo, la limpió con cuidado con su pañuelo y me la entregó. «Nadie vuelve a tocarte. Nadie», dijo, y su voz, aunque suave, era una sentencia. En ese momento entendí su código moral. La violencia era una herramienta, pero despreciaba a quienes la usaban contra los indefensos, y en su mundo, ahora, yo era una de ellos. Nos fuimos de allí. Me guió hasta su coche sin decir una palabra más, como si mi apartamento destrozado y los hombres gimiendo en el suelo ya pertenecieran a un pasado que él había decidido borrar. Condujimos en silencio por la ciudad, hasta que aparcó en un mirador con vistas a las luces de Madrid. El motor se apagó, sumiéndonos en una intimidad forzada, solo rota por el sonido de la lluvia en el techo. «Sabía que perdiste tu trabajo», comenzó, su voz grave resonando en el pequeño espacio. «He saldado tu deuda. Esos hombres no volverán a molestarte. Tu exnovio tampoco». Hablaba de mi vida como si fuera una serie de problemas en una lista de tareas, problemas que él ya había resuelto. Pero esto no es suficiente. Eres visible ahora, Elena. Estar cerca de mí, de Lily, te ha puesto en un mapa que no conoces. Entonces llegó la oferta, directa y sin adornos. Ven a vivir a mi casa, no como empleada, sino bajo mi protección. Acepta un sueldo que asegure el futuro de tu madre y el tuyo. A cambio, no te alejes de Lily, no te alejes de mí. Era una propuesta imposible, una jaula dorada, ofrecida como el único refugio posible. Mi primera reacción fue un rechazo visceral, una oleada de orgullo herido y pánico. Bajo tu protección. ¿Qué significa eso, Marco? Ser tu prisionera. Le espeté, mi voz temblando de rabia y miedo. No puedes simplemente aparecer y comprar mi vida, solucionar mis problemas con dinero y esperar que te lo agradezca. Tengo mi propia vida, mis propias decisiones. Las palabras sonaban huecas incluso para mí, mientras la imagen de los cobradores y el aviso de desahucio parpadeaban en mi mente. Pero necesitaba decirlas. Necesitaba luchar por el último vestigio de mi autonomía. No quiero tu mundo. No quiero vivir escondida en tu fortaleza, esperando a que tus enemigos decidan que soy un objetivo fácil.
Prefiero enfrentarme a mis propios problemas que convertirme en una propiedad tuya, en otro objeto de lujo en tu casa vacía. Me di la vuelta en el asiento, dándole la espalda, intentando crear una distancia que ya era imposible. Quería que se enfadara, que me gritara, que me dejara ir. Pero en lugar de eso, solo hubo un silencio paciente y pesado, el silencio de un hombre que sabía que la partida ya estaba ganada. Él no levantó la voz, esperó a que mi arrebato de indignación se agotara, dejando solo el eco de mi desesperación en el coche. Tu orgullo es admirable, Elena, pero no te mantendrá a salvo, dijo finalmente, su tono tranquilo pero inflexible, cortando mis defensas como un cuchillo afilado. Esos hombres no eran simples cobradores, trabajan para gente que no olvida. Tu exnovio no es solo un celoso, es inestable, y ahora se siente humillado. ¿Crees que el sistema te protegerá? ¿La policía? ¿Una orden de alejamiento? Cada pregunta era un golpe de realidad, desmantelando la frágil ilusión de que podía manejar esto sola. Y lo más importante, continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima y grave. Antonio Russo sabe quién eres. Sabe que mi hija te llamó mamá. Sabe que su risa ha vuelto. Para un hombre como él, tú no eres una cuidadora. Eres un símbolo. Eres la mujer que está reemplazando a la que él asesinó. No se trata de si vendrá a por ti, sino de cuándo. La verdad de sus palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire y sin argumentos. Me quedé en silencio, mirando las gotas de lluvia trazar caminos sinuosos en la ventanilla, cada una un reflejo distorsionado de las luces de la ciudad. Mi orgullo, mi independencia, todo se sentía como un lujo que ya no podía permitirme. Pensé en la cara de mi madre, en la paz que el dinero de Marco podría comprarle. Pensé en Ricardo y en el miedo real que sentía cada vez que pensaba que podría estar esperándome en una esquina oscura. Y sobre todo pensé en Lily, en su risa recién descubierta, en su mano pequeña buscando la mía, en el dibujo que había pegado en la puerta de mi habitación en la mansión, ese torpe retrato de una familia que solo existía en su corazón. Marco tenía razón. Esto ya no era sobre mí. Era sobre la supervivencia, sobre proteger a las personas que amaba, la que me dio la vida y la que me la había devuelto. Giré lentamente la cabeza y lo miré. Sus ojos oscuros no mostraban triunfo, solo una profunda y sombría comprensión. Asentí una sola vez, un movimiento casi imperceptible. De acuerdo, susurré, y con esa única palabra sentí como la puerta de mi antigua vida se cerraba para siempre, mientras otra, mucho más peligrosa y deslumbrante, se abría ante mí. Mi nueva vida comenzó con un conjunto de reglas no escritas que aprendí a descifrar en los silencios y las miradas del personal. Ya no era una empleada, pero tampoco era la señora de la casa. Era una anomalía, una figura que existía en un limbo de respeto y vigilancia. Me mudé a una suite en el ala principal, conectada directamente con la de Lily, una proximidad física que subrayaba mi nuevo papel. El personal, antes cortés pero distante, ahora me trataba con una deferencia teñida de curiosidad y a veces de resentimiento. Sentía sus ojos siguiéndome mientras intentaba convertir aquellos salones impersonales en un espacio habitable, colocando un jarrón con flores silvestres aquí, un libro de cuentos allá. Marco me observaba desde lejos, a menudo desde el monitor de su despacho, con una expresión indescifrable. No era la mirada de un jefe evaluando a una empleada, sino la de un carcelero estudiando a su prisionera más preciada. Una mezcla inquietante de gratitud, posesión y un miedo abrumador a que yo también pudiera desaparecer de su vida. Mi jaula era dorada, sin duda, pero las barras, aunque invisibles, eran de acero puro, y las sentía cerrarse a mi alrededor cada día un poco más. La coexistencia forzosa se convirtió en un campo de batalla de voluntades. Marco había diseñado una rutina para Lily que rayaba en lo militar. Desayuno a las 8 en punto, 1 hora de juego en el jardín, solo en el cuadrante oeste, el más seguro, seguido de lecciones con una tutora privada. Todo estaba medido, controlado, diseñado para minimizar cualquier riesgo. Un día, viendo el sol brillar con una calidez inusual, sugerí que hiciéramos un picnic en el césped. La idea fue recibida con una negativa inmediata y tajante por parte de su jefe de seguridad.
Esa noche me enfrenté a Marco. Lily no es una prisionera, es una niña. Necesita correr, ensuciarse, olvidar que hay muros a su alrededor. Le dije, mi voz cargada de una frustración que llevaba días acumulándose. Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Es mi hija y está viva. Eso es lo único que importa, replicó, su tono tan frío como el mármol de su escritorio. Era el choque constante entre mi anhelo de normalidad y su obsesión por un control absoluto. Una batalla silenciosa que librábamos cada día sobre el alma de esa pequeña niña, que ambos queríamos proteger de maneras tan opuestas. Una noche, incapaz de dormir, el silencio de la mansión me guió hasta su despacho. La puerta estaba entreabierta y la luz encendida. Lo encontré allí, no como el capo imponente, sino como un hombre agotado, con la corbata aflojada y un vaso de whisky en la mano, contemplando un mapa de la ciudad salpicado de marcas rojas. No me sobresalté al verme, parecía esperarme. Me preparé un té y me senté en el sillón de enfrente, y por primera vez hablamos. No de amenazas ni de reglas, sino de cosas triviales. Me preguntó por mi madre, por mis sueños, antes de que mi vida se cruzara con la suya. Le conté anécdotas de mi infancia, de cómo me hice una pequeña cicatriz en la mano al caerme de un árbol. Él tomó mi mano con una delicadeza sorprendente, sus dedos trazando la línea pálida de la cicatriz. El contacto fue eléctrico, un instante de intimidad tan profundo que me dejó sin aliento. El momento se rompió cuando sonó su teléfono seguro, y la máscara de él fantasma volvió a su sitio al instante. Pero durante un breve segundo, vi al hombre detrás del monstruo, y me asustó lo mucho que me gustó. El mundo exterior, ese del que Marco intentaba protegerme con tanto ahínco, no tardó en encontrar una grieta en nuestra fortaleza. Empecé a llevar a Lily a un explosivo grupo de juego en un centro con la máxima seguridad. Durante semanas todo fue normal. Pero un día apareció una mujer nueva. Una madre cuyo hijo parecía tener siempre un resfriado que le impedía jugar. Era encantadora, demasiado encantadora. Hacía preguntas sutiles pero insistentes sobre mi relación con Marco, sobre la madre de Lily, Isabela, con una curiosidad que me puso los pelos de punta. Su mirada tenía un brillo depredador. Esa tarde, siguiendo un instinto, le mencioné el encuentro al jefe de seguridad de Marco. A la mañana siguiente, me informó con una seriedad sombría que la mujer había usado un nombre falso, que el niño no estaba registrado en ninguna parte y que ambos se habían desvanecido. El peligro ya no era un nombre abstracto como Antonio Russo. Era una mujer con una sonrisa amable, que se había sentado a menos de 1 metro de nosotras. Las paredes de mi jaula dorada de repente no parecían tan altas ni tan seguras como antes. Mi desafío a su autoridad llegó de una forma que no esperaba. Marco había eliminado cualquier rastro de Isabela de las zonas comunes de la casa. Un intento, según él, de proteger a Lily del dolor de los recuerdos. Pero yo veía a la niña dibujar una y otra vez figuras familiares con un espacio vacío donde debería estar su madre. Un día, buscando en una de las salas cerradas de la casa, encontré un retrato al óleo de Isabela, una mujer de una belleza radiante y una sonrisa llena de vida. Sin pensarlo 2 veces, lo colgué sobre la chimenea del salón principal. Cuando Marco lo vio esa noche, su reacción fue volcánica. «¿Qué has hecho?», siseó, su voz un trueno contenido. «No tienes ni idea del peligro que acabas de invitar a esta casa», le grité de vuelta, defendiendo el derecho de Lily a conocer el rostro de su madre. «Ella no es un fantasma, Marco. Era su madre. Y tú la estás borrando». Nuestra discusión resonó por los pasillos silenciosos. La primera vez que me enfrentaba a él no como una empleada, sino como una igual, luchando por lo que creía correcto para la niña que ambas amábamos, sin darme cuenta de que acababa de convertir un recuerdo en un objetivo. A la mañana siguiente, el aire en la casa estaba cargada de una tensión casi insoportable. Bajé a desayunar esperando encontrar la pared sobre la chimenea vacía, el retrato de Isabela desterrado de nuevo a la oscuridad. Pero seguía allí. Marco estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico, y no dijo una palabra sobre nuestra pelea. El silencio era su forma de conceder la derrota. O quizás una tregua. Esa tarde, al entrar en mi habitación, encontré un paquete sobre mi cama. Dentro había una primera edición de mi novela favorita, un libro que le había mencionado de pasada en una de nuestras conversaciones nocturnas. No había nota. No la necesitaba. Era un gesto que gritaba más que cualquier disculpa. Significaba que me escuchaba, que me veía más allá de mi función como cuidadora de su hija. Era su manera de decirme que, aunque odiaba mi desafío, entendía mis razones.
Ese libro era un puente tendido sobre el abismo de su miedo y mi orgullo. Un objeto que me confundió y me atrajo hacia él de una forma mucho más peligrosa que cualquier discusión. La tregua duró exactamente 2 días. Una mañana, un mensajero que no pertenecía a la compañía habitual verificada por seguridad, dejó un paquete en la puerta principal. El jefe de seguridad, alarmado por la brecha en el protocolo, lo manejó como si fuera una bomba. No lo era. Dentro, sobre un lecho de satén negro, había una delicada caja de música de plata antigua. La abrí con un mal presentimiento. La melodía que sonó era extrañamente familiar. Una nana melancólica que me heló la sangre. Dentro, junto al mecanismo, había una mariposa monarca con las alas arrancadas y una pequeña tarjeta con una única palabra escrita en una caligrafía elegante. Pronto, más tarde, cuando se lo mostré a Marco, su rostro perdió todo color. Me confesó con voz rota que esa era la melodía que Isabela le había cantado a Lily la noche en que fue asesinada, y la mariposa era su apodo para ella. El mensaje era inequívoco y profundamente cruel. Alguien dentro de su círculo más íntimo, alguien que conocía sus secretos más dolorosos, nos estaba traicionando. La amenaza ya no estaba fuera, llamando a la puerta. Estaba dentro, sentada a nuestra mesa. La reacción de Marco fue aterradora. Durante un largo momento, se quedó mirando la caja de música con una quietud absoluta, como si se hubiera convertido en piedra. Luego, sin previo aviso, la cogió y la estampó contra la pared de mármol con una violencia sorda y devastadora. La delicada melodía se cortó en un chirrido mecánico. Se giró hacia mí, y por primera vez vi en sus ojos no solo ira o dolor, sino puro pánico. «Se acabó», dijo, su voz apenas un susurro, pero con el peso de una sentencia de muerte. «Nadie entra en esta casa. Nadie sale. A partir de ahora, estamos en guerra». En cuestión de horas, la mansión se transformó. Las persianas de seguridad que nunca había visto usar descendieron sobre las ventanas. El número de guardias se duplicó. Sus rostros ahora eran máscaras impasibles y sus armas largas eran visibles. Dejamos de ser una familia escondida en una fortaleza para convertirnos en prisioneros en un búnker de lujo. El mundo exterior desapareció por completo y me di cuenta, con un terror que me atenazaba la garganta, de que no estaba simplemente viviendo con él, estaba atrapada en su guerra, y el enemigo no solo sabía dónde vivíamos, sino que también conocía las canciones que nos rompían el alma. El encierro duró varios días, convirtiendo el lujo en una opresión asfixiante. El único lugar donde podíamos respirar un poco de aire fresco era el jardín interior, un patio amurallado que Marco consideraba el punto más seguro de la propiedad. Una tarde soleada, mientras le enseñaba a Lily a hacer una corona de margaritas, escuché un zumbido agudo y persistente. Alcé la vista, buscando el origen del sonido, y mi corazón se detuvo. Flotando muy por encima de nosotros, como un insecto oscuro contra el azul del cielo, había un dron. Tenía una pequeña luz roja que parpadeaba rítmicamente, como un ojo malévolo observándonos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Agarré a Lily, la levanté en brazos y corrí hacia la casa, gritando a los guardias. Justo cuando llegamos a la seguridad de la puerta acristalada, el dron dejó caer algo. Aterrizó suavemente en la hierba, justo donde Lily había estado sentada segundos antes. No era un explosivo, era una única rosa blanca, perfecta e inmaculada, idéntica a las del ramo de novia de Isabela que había visto en sus fotos. El mensaje era diáfano y brutal. Puedo alcanzarte, puedo alcanzarla, cuando yo quiera. Nuestro refugio se había convertido oficialmente en el centro de la diana, y mi presencia al lado de Lily era la razón del disparo. La falsa calma se rompió una tarde de jueves. El sol se filtraba por los altos ventanales, pintando el salón de tonos dorados mientras yo leía un cuento a Lily, acurrucada a mi lado en el sofá. De repente, un sonido seco, como un trueno lejano, nos hizo levantar la vista. Luego otro, más cercano. Antes de que pudiera procesarlo, el cristal de la ventana más alejada estalló hacia adentro en una lluvia de fragmentos afilados. El caos fue instantáneo. Los hombres de Marco, que hasta ese momento habían sido presencias silenciosas en las esquinas, se movieron con una velocidad letal, gritando códigos por sus comunicadores. Marco apareció en el umbral del salón en una fracción de segundos, sus ojos buscándonos entre el desorden. No había sorpresa en su rostro, solo una furia helada y una determinación asesina. Me agarró del brazo, tirando de mí y de Lily, que se había aferrado a mi cuello sin emitir un solo sonido. «Al búnker, ahora», rugió, su voz cortando el estruendo de los disparos que ya resonaban por toda la casa. Corrimos por pasillos que de repente parecían extraños y hostiles, el eco de la batalla persiguiéndonos como una bestia hambrienta. El ataque no era una advertencia, era una invasión.
Nos empujó a través de una puerta oculta tras una estantería en su biblioteca, llevándonos a un espacio reducido, de acero y hormigón. La puerta se cerró con un silbido neumático, sellándonos en un silencio casi total, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Era la habitación del pánico. Lily temblaba en mis brazos, su pequeño cuerpo rígido de terror. Marco se apoyó contra la puerta, con la pistola en la mano, escuchando los sonidos amortiguados de la lucha. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y por primera vez vi una fisura en su fachada de control absoluto. Vio mi rostro pálido, mis ojos abiertos por el pánico, y su expresión se suavizó con una emoción que no supe nombrar. Se acercó, y con una mano que temblaba ligeramente, apartó un mechón de pelo de mi cara. La noche que mataron a Isabela. Empezó, su voz ronca y cargada de un dolor antiguo. Yo no estaba. Estaba cerrando un trato. Pensé que la estaba protegiendo al mantenerla alejada de mi mundo, pero mi mundo fue a buscarla. No cometeré el mismo error 2 veces, Elena. No contigo. La confesión me golpeó más fuerte que cualquier bala, uniendo su pasado y mi presencia en una única y aterradora verdad. El aire en la habitación del pánico era denso, cargado con el peso de su confesión y el miedo persistente. Lily se había dormido en mi regazo, agotada por el terror. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino un espacio donde las verdades no dichas podían respirar. Le conté de mi propio fantasma, la deuda que me había perseguido durante años, no solo la económica, sino la emocional. La culpa de sentir que nunca hacía lo suficiente por mi madre, la sensación de estar siempre a un paso del abismo, luchando sola. Mi padre nos abandonó cuando yo era pequeña, le susurré, las palabras saliendo con más facilidad de la que esperaba. Me pasé la vida intentando ser tan fuerte que nadie pudiera volver a dejarme. Pero la fortaleza no sirve de nada cuando te sientes tan sola que duele respirar. Marco escuchaba sin interrumpir, su mirada oscura fija en mí, absorbiendo cada palabra. No éramos tan diferentes. Él se rodeaba de muros de acero, sus rasgos parecían más suaves, las líneas de preocupación en su rostro más profundas. Extendió la mano y rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos, un gesto tan tierno y fuera de lugar que me robó el aliento. «Tienes una mancha de polvo», murmuró, aunque ambos sabíamos que era solo una excusa. Su pulgar trazó mi pómulo y sentí una corriente eléctrica recorrer mi piel. La atracción que había estado hirviendo a fuego lento entre nosotros durante semanas, de repente se convirtió en un incendio silencioso. Quería inclinarme hacia él, cerrar la distancia que nos separaba, pero el peso de Lily dormida en mis brazos, el sonido lejano de la violencia, el abismo entre nuestros mundos, todo me mantenía anclada en mi sitio. La tensión era insoportable, una mezcla de deseo y peligro que prometía tanto consuelo como destrucción. Era un momento robado, frágil y perfecto, y sabíamos que no podía durar. Cuando la puerta del búnker se abrió finalmente, la luz del pasillo nos cegó por un instante. Uno de los hombres de confianza de Marco, con el rostro manchado de hollín, nos informó de que la amenaza había sido neutralizada. Salimos a un escenario de devastación controlada. Había cristales rotos, marcas de balas en las paredes de mármol y un silencio tenso que había reemplazado al caos. El personal se movía con eficiencia, limpiando los restos de la batalla. La transformación en Marco fue inmediata y brutal. El hombre vulnerable de la habitación del pánico desapareció, reemplazado por el fantasma. Su rostro se convirtió en una máscara de fría autoridad, mientras recibía informes y daba órdenes concisas y letales. Pasó a mi lado sin mirarme, su atención completamente absorbida por la evaluación de los daños y la planificación de su venganza. El muro entre nosotros se había vuelto a levantar, más alto y más grueso que nunca. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el miedo al ataque. Era la dolorosa constatación de que la intimidad que habíamos compartido era una anomalía, una burbuja que acababa de estallar contra la cruda realidad de su mundo. Mientras sus hombres aseguraban el perímetro y evaluaban las brechas de seguridad, uno de ellos, un veterano llamado Franco, le entregó a Marco una pequeña bolsa de pruebas. Dentro había un dispositivo de comunicación encriptado, aplastado pero con el circuito interno parcialmente intacto. No era del tipo que usaban los hombres de ruso. Franco explicó con voz grave que era un modelo militar, idéntico a los que utilizaba el propio equipo de seguridad de Marco. Alguien de dentro había desactivado una sección del sistema de alarma 30 segundos antes del primer disparo. El traidor no era una posibilidad, era una certeza. La paranoia se instaló en el aire como un veneno invisible. Cada mirada del personal parecía sospechosa.
Cada silencio, una conspiración. Marco se quedó mirando el dispositivo roto, su mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. El enemigo no solo había conseguido atravesar sus muros, sino que había estado viviendo dentro de ellos, comiendo en su mesa, observando cada uno de nuestros movimientos, esperando el momento perfecto para apuñalarle por la espalda. La fortaleza se había convertido en una trampa. Esa noche, incapaz de soportar la tensión, fui a su despacho. Lo encontré de pie, frente al ventanal ahora reparado, mirando la oscuridad del jardín como si pudiera ver a sus enemigos en ella. «Me voy, Marco», le dije, mi voz sonando extrañamente firme a pesar del nudo en mi garganta. «Soy yo, soy el objetivo. Me usan para llegar a ti, para hacerte daño a través de Lily. Si me voy, si desaparezco de vuestras vidas, quizás os dejen en paz». Era la decisión más difícil y dolorosa de mi vida, pero sentía que era la única correcta. Arrancarme de sus vidas para salvarlas. Él se giró lentamente, y la expresión de su rostro me hizo retroceder un paso. Era una mezcla de furia, incredulidad y un dolor tan profundo que me partió el alma. En 2 zancadas estuvo frente a mí, agarrándome por los brazos, su control finalmente hecho añicos. «¿Irte?», siseó, su voz un rugido bajo y peligroso. «¿Crees que se trata de eso? ¿Que puedes simplemente marcharte? No lo entiendes, Elena. Ya no hay un tú y un nosotros. Si te vas, me destruyes. Lo destruyes todo. Te has convertido en el centro de este maldito universo. Y sin ti, todo se derrumba». Sus palabras me dejaron sin aire, despojadas de toda ambigüedad. No era una declaración de amor, era algo más crudo, más primario, una declaración de necesidad absoluta. Sus manos soltaron mis brazos para acunar mi rostro, sus pulgares limpiando lágrimas que no sabía que estaba derramando. Me obligó a mirarlo a los ojos, a ver la verdad desnuda y aterradora que había en ellos. «Russo no te quiere muerta, Elena, te quiere para destruirme, y no voy a permitirlo. Quien te toque a ti, me toca a mí. Eres mía para proteger», dijo, su voz cargada con el peso de un juramento inquebrantable. En ese momento, la línea entre protector y protegido, entre cautiva y cuidadora, se borró para siempre. Ya no era un peón en su guerra, era la reina en su tablero, la pieza que no podía permitirse perder. El enemigo sabía que nuestro vínculo era ahora su mayor arma, y nosotros también. La batalla ya no era por la supervivencia de Marco o la seguridad de Lily, era por nosotros, por la posibilidad de un futuro que ambos sabíamos que probablemente nos mataría, pero por el que, a partir de ese instante, estábamos dispuestos a luchar hasta el final. La paranoia de Marco se convirtió en una bestia insaciable que devoraba la poca paz que nos quedaba. Pasaba las noches en su despacho, no durmiendo, sino revisando horas y horas de grabaciones de seguridad, buscando la sombra del traidor. Una madrugada me llamó. El aire en la habitación era gélido, cortante. Sin decir una palabra, señaló la pantalla. Mostraba una grabación del día del ataque, minutos antes de que todo estallara. En ella se veía a Franco, su jefe de seguridad, el hombre que era la sombra de Marco desde que era un niño, paseando cerca de la verja. Hizo un gesto casi imperceptible, un leve ajuste de su corbata, hacia una furgoneta de limpieza aparcada al otro lado de la calle. Un gesto que para cualquier ojo normal no significaría nada, pero que en su mundo era una sentencia de muerte. «Mi padre murió cuando yo era un adolescente», dijo Marco, su voz un susurro roto. «Franco me crió, me enseñó todo lo que sé. Era más que mi mano derecha, era mi familia». El impacto de esa traición no era estratégico, era existencial. Si el hombre que era como un padre para él podía venderlo, entonces no quedaba nada en qué creer, y nuestro mundo entero estaba construido sobre una base de arenas movedizas. Las réplicas del terremoto de la traición de Franco no se hicieron esperar. Su acto no fue simplemente abrir una puerta, fue entregarle a Antonio Russo las llaves de todo el reino. En las siguientes 48 horas, el imperio de Marco comenzó a desmoronarse con una velocidad aterradora. Un cargamento vital que venía de los muelles de Valencia fue interceptado, un golpe financiero del que tardarían meses en recuperarse. Casi al mismo tiempo, 2 de sus lugartenientes más leales, hombres que habían crecido con él, fueron emboscados y asesinados en una casa de seguridad en Marbella, que solo Franco conocía. El fantasma, el hombre que siempre estaba 3 pasos por delante de sus enemigos, se vio de repente acorralado, obligado a jugar a la defensiva,
tapando agujeros en un barco que se hundía por todos lados. Observé cómo el hombre del que me había enamorado, aquel que me había mostrado su vulnerabilidad en la habitación del pánico, desaparecía día a día, reemplazado por un general endurecido por la batalla, con los ojos hundidos por la falta de sueño y el rostro marcado por una sed de venganza que lo consumía todo. La presión era un monstruo invisible que aplastaba el aire a nuestro alrededor, y temía que pronto lo aplastara él también. En medio del caos operativo, Russo lanzó su siguiente ataque, uno que no apuntaba a los negocios de Marco, sino directamente a mi alma. No fue con balas, sino con papel. Un paquete anónimo llegó a la mansión, superando los nuevos y frenéticos protocolos de seguridad. Dentro, encontré una carpeta llena de viejos recortes de periódico, amarillentos por el tiempo. Relataban la historia de un trágico accidente de coche, ocurrido hacía 15 años, en el que un matrimonio adinerado había perdido la vida, dejando huérfana a su única hija, Isabela. Otro artículo, más pequeño, y enterrado en las páginas de economía, conectaba a la empresa de mecánica responsable del frenos con una corporación fantasma, que tras un poco de investigación, resultó pertenecer al padre de Marco. La implicación era una daga de hielo en mi corazón. La familia de Luca había sido responsable de la tragedia que dejó a Isabela sola en el mundo, mucho antes de que Marco la conociera y se convirtiera en su supuesto salvador. Sosteniendo los recortes con manos temblorosas, me enfrenté a él. ¿Es esto cierto?, le pregunté. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. El cuento de hadas oscuro en el que vivía se reveló como una mentira construida sobre los cimientos de una tumba. Esa revelación lo cambió todo. Cada gesto tierno, cada palabra de protección, cada momento de intimidad que habíamos compartido se tiñó con el veneno de esa verdad. ¿Era yo solo la siguiente en la línea? ¿Otra mujer vulnerable atraída a la órbita destructiva de su poder? ¿Un simple reemplazo para la mujer cuya vida su familia había destrozado para luego poseerla? La culpa me inundó como una marea negra. Miré a Lily, que dormía plácidamente en su cama, ajena a la podredumbre que nos rodeaba, y me sentí responsable. Mi llegada había sido el catalizador de todo este horror. Mi presencia había reavivado la guerra con Russo. Mi conexión con Marco nos había convertido en el centro de la diana, y ahora, por mi culpa, los fantasmas más oscuros de su pasado habían vuelto para devorarnos. Ya no me veía como una sanadora o una protectora, me veía como una plaga, el punto débil que Russo estaba explotando con una precisión quirúrgica para desmantelar a Marco pieza por pieza. Y en la quietud de esa noche, tomé la única decisión que me quedaba. Para salvarlos, tenía que extirparme de sus vidas. Tenía que desaparecer para siempre, convirtiéndome yo misma en un fantasma. Hice una pequeña maleta, metiendo solo las pocas cosas con las que había llegado a esa casa, a esa vida que no era la mía. Escribí una breve carta, cada palabra una espina clavándose en mi propio corazón, y la dejé sobre la almohada. Mi plan era simple, aprovechar el caos de la seguridad reforzada, el ir y venir de hombres armados, para escabullirme sin ser vista en la oscuridad. Pero él me encontró. Estaba de pie en el umbral de mi puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo, y sus ojos se clavaron en la maleta que sostenía en la mano. Su rostro, ya una máscara de dolor y agotamiento, se endureció hasta convertirse en granito. En su mente, consumida por la traición de Franco, solo había una explicación posible. No vio mi sacrificio, vio mi deserción. Creyó que Russo me había comprado, que el miedo me había vencido, o peor aún, que yo también era una traidora. «Así que es esto», dijo, su voz tan vacía y fría como el espacio entre las estrellas. «Después de todo, simplemente te vas, como todos los demás. Dime, Elena, ¿algo de esto fue real o solo estabas esperando a que el enemigo te hiciera una oferta mejor?» La acusación, nacida de su propia herida purulenta, fue el golpe más cruel que jamás había recibido. Sus palabras rompieron la última fibra de mi fuerza. El hombre por el que estaba dispuesta a sacrificarlo todo me veía como a una enemiga más. La injusticia de su ceguera me quemó por dentro, y la pena se convirtió en una furia incandescente. «¿Crees que esto es fácil para mí?», grité, mi voz desgarrada por la angustia. «Me voy para salvarte, idiota. ¿No lo ves? Russo me está usando como un arma contra ti. Usa mi presencia, usa el pasado, usa todo lo que toco para destruirte. Pero estás tan ciego, tan perdido en tu mundo de traiciones, que ni siquiera puedes reconocer cuando alguien está intentando desesperadamente protegerte». Con un gesto tembloroso, saqué la llave de la casa que me había dado,
la que simbolizaba nuestro hogar, y la arrojé al suelo de mármol entre nosotros. El tintineo metálico resonó en la habitación silenciosa, como el eco de un disparo. Quédate con tu protección, quédate con tu jaula dorada y tus sospechas. Prefiero enfrentarme a lo que sea que haya ahí fuera sola, que quedarme un segundo más con un hombre que, en el momento más oscuro, elige pensar lo peor de mí. Él no se movió. Su orgullo herido y su paranoia habían levantado un muro infranqueable entre nosotros. Me di la vuelta y me marché, saliendo de la habitación, de la casa, de su vida, dejándolo solo entre las ruinas de nuestra confianza. Me encontré en una calle oscura de Madrid, en mitad de la noche, sin teléfono, sin dinero, sin un lugar al que ir. El frío no era solo por el viento, era un frío que nacía en la médula de mis huesos. Era la soledad más absoluta que había conocido nunca. Era la presa perfecta, expuesta y completamente sola. Un objetivo fácil para el hombre que me había estado cazando desde el principio. Mientras tanto, en la mansión, Marco se derrumbó en el sillón de su despacho, la carta que le había dejado sin abrir en el suelo, junto a la llave que simbolizaba un futuro que acababa de hacer añicos. El sonido de un llanto infantil rompió el silencio opresivo de la fortaleza. Era Lily, despierta por nuestros gritos, llamando a la única madre que conocía. «Mamá, ¿dónde estás, mamá?» Sus sollozos resonaban por los pasillos vacíos, un lamento por una familia rota. Russo había ganado. No solo había desmantelado el imperio de Marco y quebrado su espíritu, sino que nos había separado, dejándonos a ambos en nuestro punto más bajo, completamente aislados y a su merced. Todo lo que habíamos construido, cada risa, cada momento de ternura, cada promesa silenciosa, había sido reducido a cenizas. El eco de mis pasos en el mármol fue el sonido de la rendición. Marco se quedó inmóvil, mirando la llave en el suelo, como si fuera el último vestigio de un mundo que acababa de arder. Pero el llanto agudo de Lily, llamándome desde el piso de arriba, fue la chispa que reavivó el fuego en sus ojos. El dolor no se convirtió en desesperación, sino en una furia helada y calculadora. Recogió mi carta sin leerla, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y subió a calmar a su hija. Minutos después, el hombre vulnerable había desaparecido por completo, reemplazado por el fantasma, en su forma más pura y letal. Se encerró en su despacho, y la mansión se convirtió en un centro de guerra. Las llamadas se sucedieron, las órdenes eran concisas, brutales. No estaba buscando a una mujer que se había marchado, estaba cazando al hombre que la había empujado a hacerlo. Empezó a desmantelar la traición de Franco, no buscando venganza, sino un patrón, una debilidad en la estrategia de Russo. Mis palabras, me está usando como un arma, resonaban en su cabeza. Entendió que mi huida no era un acto de traición, sino el sacrificio de una reina para salvar al rey, y él no era un rey que abandonara a su reina en el campo de batalla. Mientras él movilizaba su ejército, yo me convertía en una sombra en las calles de Madrid. No podía ir con mi madre, sería ponerle una diana en la espalda. Terminé en una pensión anónima en un barrio obrero, un lugar donde el lujo y la muerte parecían pertenecer a otro planeta. Pero no me escondí. Sabía que huir solo retrasaría lo inevitable. Russo me encontraría. Mi única oportunidad era dejar de ser la presa y convertirme en la cazadora. Recordé los recortes de periódico, la historia del accidente de Isabela y la conexión con la familia de Marco. Esa era la herida original, la fuente de toda la obsesión de Russo. En esa historia, en esa mentira, debía de estar su punto débil. Pasé los días siguientes en la Biblioteca Nacional, buceando en archivos polvorientos, buscando cualquier cosa que se hubiera pasado por alto. No buscaba pruebas para un juicio, buscaba un arma, una verdad tan afilada que pudiera clavársela en el corazón a un monstruo. Y si tenía suerte, no me llevaría por delante en el proceso. Era una apuesta desesperada, la de una mujer que ya no tenía nada que perder, excepto la vida de las personas que amaba. Nuestros caminos, aunque separados por un abismo de desconfianza, empezaron a converger hacia el mismo punto oscuro del pasado. La investigación de Marco sobre las finanzas de Franco reveló algo inesperado. No solo había sido sobornado, había sido chantajeado. El material del chantaje no era reciente, sino que se remontaba a 15 años atrás, a un testimonio falso que Franco había dado para encubrir un fallo mecánico en un coche, el coche de los padres de Isabela.
Al mismo tiempo, en el silencio polvoriento del archivo, encontré lo que buscaba. Un informe de la Guardia Civil, archivado incorrectamente, que mencionaba a un testigo que nunca fue llamado a declarar. Un viejo mecánico que vio un tercer coche abandonar la escena del accidente a toda velocidad. Un coche que pertenecía a un joven y ambicioso Antonio Russo. La verdad nos golpeó a ambos con la misma fuerza devastadora. Russo no solo odiaba a Marco por casarse con Isabela, la había estado acechando desde que era una niña. Había orquestado la muerte de sus padres para apoderarse de su fortuna y de ella, y la aparición de Marco en su vida había arruinado su plan maestro de toda una vida. Russo, sintiendo que su pasado podrido estaba a punto de salir a la luz, movió su última pieza. Sabía que no podía arriesgarse a que yo llegara a Marco con esa información. Me tendió una trampa, usando mi propia investigación en mi contra. Recibí un mensaje anónimo de alguien que afirmaba ser el hijo del mecánico del informe, dispuesto a hablar a cambio de protección. La cita era en una vieja capilla abandonada en las afueras, el lugar donde Isabela solía ir a rezar por sus padres. Fui, por supuesto, era la pieza que me faltaba. Y allí estaba él, esperándome, solo, no rodeado de matones, lo que lo hacía aún más aterrador. Su sonrisa era la de un depredador que finalmente acorrala a su presa. «Admiro tu tenacidad, Elena», dijo, su voz suave como el veneno. Isabela también era así, por eso la quería, pero nunca entendió que algunas cosas, y algunas personas, simplemente pertenecen a uno. Tú vas a ayudarme a que Marco finalmente entienda esa lección. No me apuntó con un arma, no lo necesitaba. Su mera presencia era una sentencia, y supe que me había convertido en el sacrificio final de su retorcida obra. Marco llegó cuando la primera luz del alba se filtraba por las vidrieras rotas de la capilla. No vino con un ejército de hombres armados, sino casi solo, acompañado únicamente por la sombra de su conductor. Entendía la naturaleza de la trampa. Una demostración de fuerza solo habría acelerado mi muerte. El enfrentamiento fue silencioso, una batalla de voluntades en el aire cargado de incienso y decadencia. Russo me sujetaba por el brazo, su otra mano sosteniendo un teléfono. La oferta era tan simple como brutal. Toda tu organización, cada cuenta, cada propiedad, le dijo a Marco. Lo transferirás todo a mi nombre. Luego harás una confesión pública, asumiendo la culpa por la muerte de los padres de Isabela. Destruirás el legado de tu padre y el tuyo propio. A cambio, quizás la deje vivir. Era el jaque mate, la elección entre su imperio, su honor y mi vida. Por un instante, vi al capo calculador en los ojos de Marco, sopesando las pérdidas. Pero entonces su mirada se encontró con mía y la máscara se hizo añicos. «De acuerdo», dijo, su voz firme, sin un ápice de duda. «Tómalo todo, es tuyo, pero suéltala ahora». En ese momento no era un capo renunciando a su poder, era un hombre entregando su mundo entero para salvar el mío. La sonrisa de triunfo de Russo fue su perdición. En ese instante de arrogancia, su agarre se aflojó una fracción. No grité, no supliqué. Usé la única arma que tenía. «Franco no fue el único al que chantajeaste», dije, mi voz clara y firme, resonando en la capilla. Era un farol, una mentira nacida de la pura desesperación, pero fue suficiente. La conmoción en el rostro de Russo, la duda que se apoderó de sus ojos, fue la única apertura que Marco necesitaba. El movimiento fue un borrón, una explosión de violencia contenida y precisa que terminó tan rápido como empezó. El silencio que siguió fue absoluto. Marco no corrió hacia mí, caminó, cada paso deliberado, y cuando llegó simplemente me rodeó con sus brazos, enterrando su rostro en mi pelo. No hubo palabras, no eran necesarias. En la ruina de la obsesión de otro hombre habíamos encontrado nuestra salvación, no porque él me hubiera rescatado, sino porque nos habíamos negado a ser peones en el juego de nadie. Juntos habíamos elegido nuestro propio final, no como un capo y su protegida, sino como dos supervivientes que finalmente habían encontrado su hogar en el otro. El regreso a la mansión no fue un retorno a la jaula dorada, sino la reconquista de un hogar. El silencio que siguió a la tormenta fue más profundo que cualquier otro que hubiera conocido, pero ya no estaba cargado de miedo, sino de una paz exhausta y ganada a pulso. Durante las semanas siguientes, observé a Marco desmantelar el viejo mundo pieza por pieza, no con la furia ciega de la venganza,
sino con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Antonio Russo y Franco no desaparecieron en un titular de periódico, simplemente se desvanecieron, borrados de la existencia por una justicia que opera en las sombras, una justicia que el sistema nunca podría ofrecer. Me senté a su lado en el despacho hasta altas horas de la noche, no como una espectadora, sino como su consejera. Mi perspectiva, la de alguien que había vivido fuera de sus muros, se convirtió en su brújula. Juntos rediseñamos las reglas, cortamos los lazos con los aspectos más venenosos de su imperio y reforzamos los cimientos, no con más acero y armas, sino con una lealtad forjada en el fuego que acabábamos de atravesar. La fortaleza dejó de ser una prisión, para convertirse en nuestro santuario. Mi transformación fue tan profunda como la suya. Un día, Marco me llevó a la ciudad, no a un restaurante de lujo, ni a una joyería, sino a un local comercial en el corazón del barrio donde yo había crecido. Estaba vacío, cubierto de polvo, pero en el escaparate colgaba un cartel que decía: «Próxima apertura, Restaurante Helenas». Me entregó las escrituras y un plan de negocio. No era un regalo, era un reconocimiento. «Quiero construir algo limpio, algo que dure, y nadie sabe más de esto que tú», me dijo. Mi pasado como camarera ya no era una fuente de vergüenza, sino mi mayor activo. Al mismo tiempo, sin que yo lo pidiera, organizó el traslado de mi madre a la mejor clínica privada del país, no para saldar una deuda, sino como el gesto de un hijo cuidando de su nueva familia. Por primera vez en mi vida, el peso del mundo se levantó de mis hombros. Ya no era la mujer que necesitaba protección, sino la socia que ayudaba a construir el futuro, la matriarca de un nuevo clan que se erigía sobre las cenizas del antiguo, con el poder de reescribir nuestra propia historia. La casa volvió a llenarse de vida, pero de una clase distinta. La risa de Lily ya no era un milagro esporádico, sino la banda sonora constante de nuestros días. El jardín, antes un césped meticulosamente vacío, se convirtió en un caos de columpios, un pequeño huerto donde plantábamos tomates y una portería de fútbol improvisada. Marco aprendió a dejar el trabajo en el despacho. Lo veía tirado en el suelo, construyendo castillos de Lego con Lily, o enseñándome a preparar la salsa de pasta de su abuela en la cocina, manchándonos de harina como dos adolescentes. La tensión entre nosotros se disolvió, reemplazada por una intimidad fácil y profunda. Una noche, mientras veíamos una película, sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un anillo nuevo y ostentoso, sino el de Isabela, pero la piedra central había sido reemplazada por un zafiro azul profundo, del color de mis ojos. «Isabela fue di pasado, y siempre la honraré», dijo, su voz ronca. «Pero tú, Helena, eres mi presente, y todo mi futuro. Este anillo no te ata a su historia, empieza la nuestra». Al deslizarlo en mi dedo, sentí como el último fantasma abandonaba la casa para siempre. Meses después, el sol de una tarde de primavera doraba el jardín. Lily, con sus 5 años recién cumplidos, corría por el césped persiguiendo mariposas, su parloteo incesante una melodía de pura felicidad. Yo la observaba desde un balancín en el porche, con una sonrisa serena y una mano protectora sobre mi vientre, donde una nueva vida crecía, un símbolo de que el ciclo de dolor y pérdida se había roto definitivamente. Marco se acercó por detrás, rodeándome con sus brazos y apoyando su mano sobre mi mano. Juntos contemplamos a nuestra hija, la niña cuyo silencio nos había unido y cuya voz ahora llenaba nuestro mundo de luz. El hombre que había conocido, el fantasma, un rey en un castillo de dolor, había encontrado la paz no en el poder, sino en la normalidad de un hogar. Habíamos navegado por el infierno y habíamos salido al otro lado, no ilesos, sino más fuertes, completos. Nuestra historia no era un cuento de hadas, pero era real y era nuestra. Y si tu viaje te ha tocado el corazón, compartirlo nos ayuda a que más gente descubra que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar una familia y un nuevo amanecer.